En Facebook. Y bueno, el tema que viene a continuación es el alcance de la maldad del demonio. Es un tema que nos va a impartir el padre Andrés Esteban López Ruiz. No lo encuentro. Voy a tratar de resumir su extensa experiencia y por qué es importante que él el día de hoy esté aquí con nosotros. Como vimos, hay muchas dudas, muchas preguntas. Y el padre Andrés es miembro de la Sociedad de Vida Apostólica Cruzados de Cristo Rey desde el 2005. Es licenciado en Filosofía por UPAEP, cuenta con la especialidad de Ética Tomista y maestría en Filosofía Tomista. Es licenciado en Teología, cuenta con estudios de la licencia pontificia en Teología Moral. Tiene concluidos sus estudios de doctorado en Ética Tomista en el Ateneo Filosófico, su área de especialidad. Pero no está en vivo. La moral No está en vivo, dijo que está mandando mandando pequeños clips nada más. Pertenece a la pastoral de exorcismos de la Arquidiócesis de México desde el 2014. Es exorcista de la Arquidiócesis de México y cuenta con una experiencia muy amplia en atención de casos de verdadera posesión. Es miembro de la Asociación Internacional y parte de su equipo de docentes. Actualmente es el subdirector del Ministerio de Exorcistas de la APM. Por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso al padre Andrés Esteban López Ruiz. Gracias. Bienvenido, padre. Gracias. El micrófono es Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por este encuentro y pedimos que en su misericordia abra nuestras mentes, nuestros corazones a su palabra, a su iluminación. Yo les voy a dar un tema que es bastante extenso en realidad, la manera en que me planteó el título de la conferencia y los puntos, el padre Durazo requería explicar muchas cosas. Entonces me voy a ir un poco rápido para que podamos recibir estos principios que nos ayuden en nuestra vida cristiana para vivir cada vez más plenamente como hijos de Dios, en el Espíritu del Señor, darle gloria a Cristo nuestro Rey y cumplir nuestra vocación específica que cada uno de nosotros tenemos. Y el título de la conferencia es El alcance de la maldad del maligno. Y les voy a decir de una vez, la fuente de todo lo que les voy a presentar es un documento, un libro que preparamos en la Asociación Internacional de Exorcistas que se llama Líneas Guías para el Ministerio del Exorcismo. Entonces, este documento está naturalmente, como cualquier obra teológica, fundamentado en los principios de nuestra revelación, la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio y en una sistematización para plantear de manera adecuada conforme a nuestra fe, en un entendimiento, los problemas que necesitamos estudiar y conocer, en este caso la demonología y el ministerio del exorcismo. Y además tiene una cualidad, y es que durante la elaboración de este texto participamos muchos exorcistas, teólogos, peritos, etcétera, en diálogo constante con 3 dicasterios de la Curia Romana, que es la congregación, dicasterio ahora de la doctrina de la fe, culto divino, disciplina de los sacramentos y el clero. Y se fueron haciendo correcciones, mejoramientos hasta que tuvimos nuestro texto definitivo en el 2018, después se tradujo al español en 2019, y es una base para que nosotros tengamos una profundización. Entonces, decirles que la mayoría que les voy a exponer y explicar tiene esta base, esta fuente, ¿no? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Aquí me ven bien todos? ¿Sí? ¿No estoy tapando nada? Bueno, esta va a ser la tesis de toda la conferencia, así que pónganle atención, aquí está el resumen de todo lo que les voy a explicar. Satanás y sus ángeles rebeldes tienen potencia, capacidad para realizar cierto mal en el mundo. Vamos a empezar ahí. Cierto mal en el mundo. ¿El demonio puede hacer todo el mal en el mundo que quisiera? No. Cierto mal en el mundo.
principalmente a través de la promoción del pecado por su acción ordinaria, que es la tentación. Entonces ya les estoy dando un punto de partida. ¿El demonio hace el mal en el mundo? Sí. ¿Puede hacer todo el mal que quisiera? No. Su acción ordinaria con la cual hace el mal es principalmente promover el pecado a través de la tentación. A través del pecado se atrae un grave daño a la humanidad, por lo que busca no solo tentar, sino generar estructuras de pecado, culturas donde se rechace a Dios, su ley y su reino. Entonces, Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, actúan queriendo asociar a los hombres a su rebeldía contra Dios, para rechazar su ley y su reino. Y logrando ese rechazo, ese pecado, tratan de consolidarlo en la obstinación en el pecado, en el oscurecimiento del entendimiento, para que cooperadores de sus fines, de sus intereses, se genere también en los pueblos, en las culturas donde nosotros vivimos, un deterioro, donde Dios sea ofendido y donde el hombre no pueda vivir con plenitud su vocación, su dignidad. Al demonio le interesa que las almas se pierdan, que se condenen, pero también le interesa que la cultura genere un pensamiento donde sea permisivo el pecado, donde sea visto de manera positiva, donde no se vea como mal, donde el mal se vea como bien y el bien se vea como mal. El demonio y los demonios trabajan para que las almas caigan en pecado, pero también para que las familias, las sociedades, las leyes promuevan, propicien el pecado y el deterioro de la convivencia entre las personas. A los demonios les interesa que haya una cultura relativista, permisivista, donde prolifere un pensamiento que sea propicio para que el hombre se aparte de Dios. Junto con esta acción, que es la más grave, el pecado, la tentación, también pueden los demonios dañar a las personas de una manera extraordinaria, causando vejaciones, obsesiones, posesiones o infestaciones en sus bienes. Entonces aquí yo ya les expongo el esquema de la acción del demonio y su alcance. Lo voy a explicar todo, ¿sí? Lo voy a explicar todo. Sin embargo, el alcance de la potencia del demonio para hacer el mal es siempre limitado. Por ahí alguien preguntó si el demonio era omnipotente. No, por favor, el demonio no es omnipotente. Es una criatura. Solo Dios es el Todopoderoso. El demonio tampoco es omnipresente. No puede estar en todos lados al mismo tiempo. No es Dios. Es omnisciente. Tampoco lo conoce todo. El demonio no lo conoce todo. Falla, se equivoca, yerra muchas veces. Los demonios y todos los demonios no son omniscientes. Entonces, está siempre limitado, primero porque solo es una criatura, y esto es lo más importante cuando en la tradición de la iglesia se empieza a definir dogmáticamente la comprensión del demonio y de sus ángeles caídos. La primera intención que tiene la iglesia, los obispos, los concilios, fue oponer al maniqueísmo el pensamiento católico. Y el maniqueísmo pensaba que existía un principio de poder divino que era Dios y un principio negativo de destrucción que era el demonio, y estaban en el mismo nivel. Ese es el maniqueísmo. Y en la Iglesia Católica, en la Biblia, la tradición, magisterio, nunca ha habido maniqueísmo. Dios y el demonio no están en el mismo nivel. Dios es infinitamente trascendente a toda su creación y el demonio es una criatura. Fíjense lo que les voy a decir, que le da coraje que le diga yo esto al demonio,
pero qué bueno que le da coraje. Delante de Dios, Satanás y todos los demonios del infierno son menos que un átomo. ¿Amén? Son menos que un átomo. Menos que un átomo. Es más, son una nada. Un día estaba yo haciendo un exorcismo y un demonio soberbio, lleno de orgullo, me dijo: yo soy el que soy. Y entonces yo lo miré y le dije: tú eres el que no eres. Solo Dios es el que es, el que era, el que será. Todos somos por Él. Todos existimos en Él. Y si tú existes hoy, aún en tu condición de demonio, es porque Él te mantiene en la existencia por amor. Qué triste, ¿verdad? Ya no pudo decir nada, pobrecito, se quedó sufriendo en su propio infierno, que esa es su condición. Cada instante de su existencia, del demonio, de cada demonio, es un recordatorio de que Dios los amó cuando los creó y los sigue amando porque Dios no desprecia su creación. Bueno, entonces, limitado, porque es una criatura. Segundo, no puede hacer todo el mal que quisiera. Si Él pudiera hacer todo el mal que quisiera, pues ya nos habría destruido a todos. Pero ¿saben qué? Para hacer el mal, especialmente de manera extraordinaria, el demonio tiene que llegar y humillarse delante del trono de Dios, humillarse y pedir permiso. ¿Pueden creerlo? Tiene que pedir permiso. Yo tengo que pedir permiso a mi superior, a mi obispo, ¿verdad? Pero no creo que me cueste tanto trabajo como al demonio, ¿eh? Eso espero. ¿Verdad que no? Aquí mis hermanitas, vivimos en obediencia. Tenemos que pedir permiso a la madre superiora, ¿sí o no? Pues sí. Y a veces nos cuesta trabajo, pero nunca como al demonio. Él tiene que humillarse y pedir permiso. Poner un ejemplo de lo que aquí dice que se llama vejación. Cuando él iba a golpear físicamente a Padre Pío de Pietrelcina, ¿lo conocen? Sí. Él no podía simplemente llegar y golpear al Padre Pío, no. Tenía que ir antes al trono de Dios y pedir permiso. ¿Le puedo ir a pegar a ese fraile? Y Dios tenía que decirle: sí, ándale pues, pégale. ¿Y por qué Dios le daba permiso? Porque Dios, nuestro Padre, sabía bien quién era su Padre Pío. Dice: pégale, porque pegándole Él te va a demostrar la fidelidad que me tiene. Su corazón va a arder en más amor para mí. Su fidelidad, su paciencia, su humildad va a crecer. Se va a asociar al misterio de la cruz de mi Hijo. Pégale a ver qué ganas. ¿Quién puede más, Dios o el diablo? ¿Amén? Bueno, tercero, porque su poder está sometido a la providencia de Dios en el gobierno del mundo. Les tengo una noticia que es evangelio para todos. Dios no ha perdido el dominio de su creación. No se le salió de las manos. Y esto se los digo porque a veces cuando estamos en evangelización, estamos metidos en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración, y vemos todo el mal que hay en el mundo, nos sentimos desesperanzados, desanimados. En el mundo hay guerras, hay violencia, hay abuso, hay aborto, hay infidelidad, los matrimonios fracasan, los sacerdotes dejan su sacerdocio. ¿Es cierto esto? Y pues nos desanimamos, ¿verdad? Cuando vemos todo el mal que hay en el mundo. Pero la verdad por encima del mal que vemos es que Dios es soberano, Señor de los siglos. Él es el alfa y la omega. Él lo sostiene todo, es sapientísimo. De su sabiduría nada se escapa, nada se le sale. Y Él sigue gobernando el mundo y sigue teniendo todo bajo sus pies, con amor y con misericordia, llamando a la humanidad, a los pueblos, a la vida nueva en Cristo, a la conversión, actuando de manera secreta en los corazones de los fieles por el don de su Espíritu, para suscitar vocaciones santas como ustedes, que tienen que ser santos, ¿sí? Y Dios está actuando. No es el demonio, como cuando jugamos dominó, el que lleva la mano, no, es siempre Dios. Dios siempre puede más.
y el demonio tiene algo en su pensamiento, Dios tiene 10 veces más en su pensamiento, 1000 veces más, incomparable, ¿sí? Entonces, no puede hacer todo el mal que quiera porque es una criatura, porque necesita pedir permiso a Dios, porque Dios gobierna el mundo, y cuarto, porque Dios ha impuesto un límite definitivo a su reino a través de la redención. Y me gustó mucho cómo terminó el Padre su conferencia, porque esta es la manera correcta de enfocarlo, ¿sí? Cuando él presenta la comprensión en las culturas antiguas de los demonios actuando en la vida de las personas, cómo fue evolucionando, progresando este pensamiento y expresándose en textos antiguos, bíblicos y extrabíblicos, y al final nos dice: pero Cristo ha llegado y su reino está establecido. Cristo ha llegado, su reino está establecido, y Dios le ha impuesto un límite al mal que es definitivo, y el límite se lo ha puesto en el misterio pascual de Cristo, ¿sí? Entonces eso lo voy a explicar también un poquito más adelante. Siguiente diapositiva. La Iglesia firmemente cree que hay un solo Dios verdadero, no divinidades. Cuando hablamos de divinidades no estamos en el esquema de la fe de la Iglesia, nosotros creemos en un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, único principio de todo, creador de todo lo visible y lo invisible. Además, Dios en su providencia conserva y gobierna todo lo que ha creado, todo lo hizo bueno. Incluso el diablo y los otros demonios ciertamente fueron creados buenos por Dios en cuanto a su naturaleza, pero estos se hicieron malos por sí mismos. Dios es bueno, todo lo hizo bien. Los demonios fueron creados buenos, se corrompieron por su pecado. Entonces, yo les voy a decir algo aquí para que lo tengamos en mente, en el corazón. Más que tener miedo a los demonios, deberíamos de tener un santo temor de Dios y tener miedo de hacernos nosotros semejantes a los demonios, porque podemos hacernos como ellos cuando nos dejamos arrastrar por nuestra soberbia, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo, nuestra ira. Uno de los santos padres, Evagrio Póntico, cuando definía a un demonio decía: es uno que está siempre enojado con sí mismo. Bueno, nosotros podemos estar siempre enojados. Entonces, San Gregorio Magno, en sus escritos, promovía un pensamiento donde decía: cuando nosotros recibimos la palabra de Dios entra en nuestro corazón y nos transforma para hacernos semejantes a Cristo. De ahí todo el desarrollo teológico nos ha enseñado que la gracia nos cristifica para que seamos verdaderos hijos con Cristo, de Dios. Pero si nosotros no metemos en el corazón la palabra de Dios, la luz de Dios sin oscuridad, tinieblas, mentira, error, nos hacemos semejantes a los demonios. Entonces, Dios nos hizo buenos, también los hizo buenos a los ángeles, pero ellos rechazaron a Dios y su reino, se rebelaron. No pensemos que estamos nosotros inmunes a esa tentación. A ver, se los pongo así de fácil. Ellos miraban a Dios. No tenían la visión beatífica de los santos y de los que están glorificados, no, porque tenían una visión natural, ¿sí? En el orden de su naturaleza angélica. Pero estaban delante de Dios con mucho menos obstáculos para reconocerlo de los que nosotros tenemos, que tenemos que hacer un uso muy agudo de la razón para reconocer la existencia de Dios y a través de la fe reconocerlo vivo y presente entre nosotros. Ellos miraban a Dios, estaban en servicio de Dios y lo rechazaron. Entonces, atención, nosotros podemos rechazar a Dios. No, esto no es para que nos sintamos desesperanzados, me voy a condenar. No, al contrario, para que tengamos en nuestra vida la responsabilidad de decir: yo no quiero ser rebelde contra Dios. Yo quiero amarlo y servirlo por siempre. Y mi vida es una prueba en la que yo, respondiendo al auxilio de la gracia que me da el Señor, tengo que
reafirmar para siempre mi unión con Dios, mi confianza en su voluntad, mi obediencia a lo que Él quiere para mí, para mi familia y para los demás, a su ley, a su palabra, aunque me cueste. ¿Sí? De ahí que también ellos mismos serían buenos si hubiesen permanecido como habían sido creados, porque hicieron mal uso de su excelencia natural y no se mantuvieron firmes en la verdad. Se separaron del sumo bien al que debieron adherirse. San Agustín dice, 2 amores fundaron 2 ciudades. El amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo fundó la ciudad de Dios. El amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios fundó la ciudad del hombre. El demonio, dice Santo Tomás de Aquino, pecó con un pecado espiritual que podemos entenderlo principalmente de soberbia, porque se desordenó su amor, amándose a sí mismo por encima de Dios y queriendo para sí lo que solo le corresponde a Dios. La soberbia fue el origen de la rebeldía, de la desobediencia, el egoísmo. Pensemos esto. Fíjense, Santo Cura de Ars tiene un sermón muy célebre sobre la humildad. Y él dice, miren, para que yo les enseñe qué tan grave es el pecado de la soberbia, tendría que bajarles al mismo Lucifer para que lo vieran, siendo un ángel de luz, un ángel lleno de belleza, de bondad, quedó destruido, degradado, corrompido a un ser de oscuridad, de vileza, de bajeza, por el pecado de soberbia. Ahora, nosotros que estamos en camino de discipulado, es decir, de obediencia a Jesús, de aprendizaje, de seguimiento, de imitación, pues debemos permanecer ahí y saber que tenemos que avanzar en un crecimiento donde desterremos de nuestro corazón todo lo que nos aparta de Dios, para que no nos suceda lo que les sucedió a ellos, que se separaron de Dios por su propio egoísmo. Siguiente. El testimonio de la Escritura es unánime. La asistencia de la divina providencia es concreta e inmediata. Se encarga de todo, desde las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Esto es una verdad de nuestra fe. Parece que no tiene nada que ver con el tema del demonio, pero sí. ¿Por qué? Porque cuando vamos predicando sobre este tema, luego encontramos personas que piensan que el demonio es el que manda, que el demonio es el que controla todo. Y eso no es cierto, no es verdad. Dios es el único soberano, omnipotente, Señor y dueño de mi vida y de nuestras vidas. Amén. No el demonio. Y Él me asiste, me ayuda, me acompaña. Siempre, esta es mi fe. Su asistencia es concreta e inmediata. Hoy mismo vivo, respiro, estoy aquí en Tijuana, gracias a Dios, gracias a Él. Y Él nos ha traído a todos, nos mueve, principalmente en el interior, en el corazón, en el espíritu, para que aprendamos a conocerlo, amarlo y nos salvemos. Porque la divina providencia, como decía la oración de mi abuelita, nos asiste en cada instante y momento para que no nos falte casa, vestido y sustento, pero sobre todo para que lleguemos al cielo, que Dios nos quiere a todos bienaventurados y santos. ¿De qué le serviría a la divina providencia que no nos falte casa, vestido y sustento si al final vamos a acabar perdidos, extraviados en la oscuridad? Pues no, Dios es sabio y quiere que vayas al cielo. Y por eso, cuando a veces te falta salud, en su providencia Él permite la enfermedad para que tú te salves. La providencia de Dios concreta e inmediata también cuando atravesamos momentos de dolor, sufrimiento, enfermedad, pérdidas. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo se realiza el designio del Señor. Jesús nos pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis pues preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os darán por añadidura. Mire, es normal que a veces vemos situaciones en la vida que nos inquietan. Y yo a veces voy a un lado, voy a otro, y llega una persona y me dice: Padre, es que mi vecina es una santera, y mi cuñada es una bruja,
Y mi suegra, la suegra siempre es la mala, perdón. Es la mala en las historias de todos, ¿no? Yo por eso no me casé. No, no es cierto. No. Y van preocupados por el mundo. El brujo, el santero, el satanista, el masón, el hechicero. Yo siempre digo, sí es cierto, todo eso existe, no te lo voy a negar. Maleficios, maldiciones, espiritismo, todo eso existe. Pero ¿sabes qué? Existe mucho más. Que tú estás bautizado, bautizada, eres hijo de Dios. ¿Por qué no escuchas a Jesús que nos dice, no andéis preocupados por el mundo diciendo, ¿qué me va a hacer el masón? ¿Qué me va a hacer el brujo? ¿Qué me va a hacer la hechicera? Más bien piensa que Dios, tu Padre, atiende las necesidades de tu corazón, de tu vida, de tu espíritu, para que tú llegues a tener plenitud en Cristo. Cuando cambiamos la mentalidad y dejamos de poner al demonio en el centro y empezamos a poner a Cristo como Rey de verdad de nuestras vidas, se nos quita el miedo al demonio, se nos quita el miedo a los brujos. Yo no tengo ningún miedo ni a Satanás, ni a todos los demonios del infierno juntos, ni a todos los brujos y hechiceros santeros de México, de Haití, de Cuba. No me importan. ¿Por qué? Porque el Señor es más fuerte que el mal. Y sí tengo mucha compasión con ellos. ¿Por qué? Porque muchas de mis ovejitas, por las que yo estoy trabajando, orando, intercediendo, dando la vida por ellas, mis ovejitas como pastor, fueron todo eso. Y son personas maravillosas que estaban esclavizadas por el demonio en oscuridad, en culturas supersticiosas, mágicas, y acabaron haciendo todo eso. Y esa es la actitud cristiana que debemos de tener. Confianza en el Señor. Misericordia y compasión para quienes están en oscuridad, en tiniebla y en sombra de muerte. Y siempre abandono a la voluntad y al poder de Dios. Siguiente. Es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador, que Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que obra en y por las causas segundas. Dios es quien obra en nosotros, el querer y el obrar, como bien le parece, dice San Pablo a los Filipenses. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún puede ya alcanzar su fin último sin la ayuda de su gracia. Siguiente. A ver, y entonces, ¿por qué existe el mal? Este es un gran problema desde un punto de vista teórico, pero estaba dentro de los puntos que me pidió el padre Durazo, así que lo quería escapar, pero no puedo, ¿no? Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de todas las criaturas, ¿por qué existe el mal? Bueno, el conjunto de la fe cristiana constituye una respuesta al problema de la existencia del mal. La bondad de la creación, Dios lo hizo todo bueno. El drama del pecado en el centro del origen del mal. El amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, puedan negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte respuesta a la cuestión del mal. Aquí vienen todos los elementos de una respuesta compleja. Dios lo hizo todo bueno. El pecado introdujo en el mundo una privación de su bondad trascendental, especialmente la vida del hombre, de su unión con Dios, que generó un deterioro en el mundo, inclusive en el mundo físico. Ante esa semilla de corrupción en la historia, en la creación, Dios responde con la alianza que ofrece a su pueblo a través de la encarnación de su Hijo, de su sufrimiento en la cruz, con la que resuelve de raíz el pecado del hombre, expiando nuestras culpas, cumpliendo la justicia, dispensando la misericordia, dándonos la gracia, el don del Espíritu, sacramentos, palabra, vida nueva, comunidad, para que podamos resistir al mal y aceptar en la vida nueva una comunión de amor con Dios y entre los hombres. Todo eso es respuesta frente al problema del mal. Dios no quiso simplemente impedir el mal uso de la libertad, porque
no habría sido real la libertad, ni de los ángeles ni de los hombres. La libertad es un hecho real y es un hecho que podemos nosotros hacer el mal. Siguiente diapositiva. El mal físico, bueno, esto es algo que se planteó San Agustín, ¿no? Y aquí lo podemos plantear así: Dios podría haber hecho un mundo más perfecto que el que hizo, podría haberlo hecho, pero ya la misma verdad de que la creación es limitada, de que no es lo mismo el creador que la creación, nos hace ver que en la existencia del mundo físico hay privación, hay defecto, hay mejoramiento, y eso conlleva la necesidad de ciertos males físicos, independientemente del hecho de que el pecado generó un daño en la creación, independientemente de eso. Es decir, nosotros en filosofía decimos que el ente es contingente, ¿no? Que la criatura no subsiste por sí misma, no es perfecta, y en esa imperfección ya conlleva por sí mismo todo el movimiento, un crecimiento, un desarrollo hacia la perfección de cada criatura y de toda la creación, que implica necesariamente privación de muchos bienes, y que eso es la explicación de por qué hay males físicos. Ahora, a esto le añadimos que el pecado del hombre genera misteriosamente un daño en el cosmos, un desorden en el cosmos, que nos hablaba el Padre, que lo veían los autores sagrados, especialmente en el mar, en los vientos, en los desiertos. Ese daño en el cosmos hace que el mal físico, como posibilidad de la creación, se vaya ampliando en sus proporciones, pues, de daño hacia la vida de las personas y de las sociedades, de las comunidades, como lo tenemos ya expresado en el pensamiento del Evangelio, de los santos padres, cuando reflexionan sobre la enfermedad, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? El pecado original. Dios no creó al hombre para la muerte, pero la enfermedad tiene un valor simbólico de algo que en la creación se quedó dañado por el pecado del hombre, pero que viene a ser vencido, restaurado, sanado por el ministerio salvífico de Cristo. Por eso Cristo no solo sana al enfermo, sino perdona el pecado, para sanar la raíz y también hacer el bien al que lo necesita. Este es mal físico, perdonen, aquí entran muchas cosas. ¿Pero por qué vino el terremoto? ¿Pero por qué vino el huracán? Bueno, en parte porque la creación tiene sus propias leyes naturales, y en parte porque entró en la creación un desorden a causa del pecado. Pero eso no quiere decir que podamos asumir un juicio ligero como el que alguna vez escuché ahora en relación al huracán Otis, ¿no? Es que los de Acapulco pecaban mucho. No es cierto. Eran muy pecadores. O los de Haití porque hacen mucho vudú, por eso les pasó eso, les pasó lo otro. Fíjense, eso nos da risa, pero ya en tiempos de Jesús se vivía, porque a Jesús le dicen respecto a la torre de Siloé, ¿se acuerdan? Y Jesús, ¿qué les dice? ¿Creen que ustedes eran menos pecadores que ellos? No, conviértanse, porque si no perecerán de manera semejante. Está en el Evangelio de Lucas. Entonces, no se puede asociar una causa próxima de esa manera simple, ¿no? No, pero en términos teológicos, sí. El desorden de la creación está causado de una manera misteriosa por el pecado original, y este daño de la creación está también siendo redimido y restaurado por Cristo en la espera de la consumación de su obra redentora en la parucía, donde tendremos cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ok, siguiente diapositiva. El mal moral, que es el pecado. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico.
Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral. Lo permite respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de él el bien, porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Entonces, tenemos ya dos males, el mal físico y el mal moral. El mal moral es más grave, es más terrible. Tú no puedes generar un huracán, tú no puedes generar un terremoto, pero puedes pecar. Y el pecado es mucho más grave que un huracán y que un terremoto. Porque si lo pensamos en sentido estricto, es la causa del desorden de la creación. San Ignacio de Loyola tiene una reflexión muy bonita en sus ejercicios espirituales sobre los 3 pecados. Y fíjense lo que nos dice. Vamos a pensar sobre 3 pecados. Primero, el pecado de los ángeles que cayeron. Un solo pecado y se convirtieron en demonios. Segundo, el pecado de Adán y Eva. Un solo pecado y fueron expulsados del paraíso. Y todas las consecuencias que se generaron, perdieron los dones preternaturales de la gracia y todas las consecuencias de desorden para la vida del hombre, para la vida de la creación. Un solo pecado. Y el tercer pecado, ¿cuál es? El tuyo, el mío. ¿Cuántas veces hemos pecado nosotros? Muchísimas veces. Y la misericordia de Dios no se agota, pero San Ignacio nos dice esto para que veamos la gravedad del pecado, no solo en nuestra vida personal, sino en toda la vida de toda la creación. Entonces, el mal físico y el mal moral. Sufrir un mal físico cualquiera lo puede padecer. Por ejemplo, tener una enfermedad. Pero si yo tengo una enfermedad, puedo decir, eso no tiene nada de malo. Si yo me enfermo de algo, es un mal físico, pero no tiene nada de malo porque no me hace malo. Pero si yo robo, si yo mato, ese es el mal moral. Ese mal sí tendríamos que tener miedo, temor de hacerlo. Es que yo tengo mucho miedo de enfermarme. Ahorita ya pasó eso, ya nadie tiene miedo del COVID. Bueno, una que otra persona, ¿no? Pero vamos a pensar, a ver, quiero que vayan ustedes en su mente mayo del 2020 y piensa dónde estabas y cómo sentías y qué pensabas. Todo el mundo tenía miedo de enfermarse de COVID, ¿sí o no? Mal físico. No digo que hubiera que salir a enfermarnos de una manera responsable, no. Pero ojalá y todos hubieran tenido el mismo temor de pecar contra Dios, y no lo tenemos. Es peor pecar, y no digo pecar de solo cometer un pecado, vamos a entenderlo en el sentido de un rechazo definitivo ya de nuestra vida contra Dios. Claro, con todo lo que significa faltas y demás, pero ya como una opción de rechazar a Dios para siempre, ¿no? Eso es peor que cualquier mal físico que te pueda pasar. Siguiente. Dios puede sacar bienes de los males, grandes bienes de los males, de todos los males. Ustedes seguramente tendrán muchos testimonios, porque así es la vida cristiana. Y más de uno podrá levantar la mano y decir, Padre, yo cuando me pasó esto, que fue un gran sufrimiento, entonces aprendí a mirar a Jesús en la cruz, aprendí a rezar el rosario, aprendí a ser compasivo con los demás, a ser misericordioso. Tantas personas que han iniciado un camino de fe a causa de distintos males, enfermedades, pérdidas materiales, soledad, crisis, depresión. Nosotros que nos dedicamos al ministerio de exorcismo, no saben cuántas personas, se los digo ya por decenas o cientos, que estuvieron poseídas gravemente por distintos demonios, sufriendo de una manera indecible. Y cuando se liberan, pueden decir, bendito sea Dios, porque si no hubiera pasado yo por eso, no lo hubiera conocido.
no hubiera descubierto su amor, nunca hubiera sabido mi dignidad. Yo nunca hubiera aprendido el valor de la misa, de la confesión, de cada comunión, de un rosario, si no hubiera pasado por todo eso. Entonces, Dios es soberano siempre frente al mal, porque Él sabe sacar bienes de los peores males. Solo Dios puede hacer eso. Ahí está su omnipotencia. No impide absolutamente el mal moral ni el mal físico, porque Él sostiene a su creación y a la criatura libre en su libertad. Pero frente al mal uso de la libertad, responde siempre con sabiduría, con poder, con amor. Y a veces de nuestros mismos pecados, Él permite y con paciencia puede sacar bienes mayores, bienes grandes. Solo Dios puede hacer eso. Y el ejemplo más claro, pues es Jesús crucificado. Jesús crucificado es el peor pecado de la humanidad y es el mayor bien para toda la humanidad. El mayor bien. Con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral. Como le dice en el Génesis a José el soñador, ¿no? Decimos, a sus hermanos: no fueron ustedes los que me enviaron acá. ¿Se acuerdan que lo echaron en un pozo, lo querían matar, no lo mataron, lo vendieron de esclavo? Sino Dios, aunque vosotros pensáis de hacerme daño, Dios lo pensó para el bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Y por eso esta es una imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque así como José fue vendido como esclavo, puesto en un pozo, y después fue esa ocasión de la salvación de sus hermanos, su familia, Cristo también es vendido, y eso se vuelve ocasión para la salvación de toda la familia humana. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo, su resurrección, su Pascua y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien, ¿no? El mal siempre será mal, pero Dios tiene todo el poder para transfigurarlo y hacerlo florecer en consecuencias de belleza, de bondad para la vida del hombre, ¿no? Siguiente. Estos me los voy a brincar. Bueno, estas citas sí se las leo, pues son bonitas. ¿Cómo consuela Santo Tomás Moro a su hija cuando lo van a matar? No les voy a explicar toda la historia, ¿no? Pero lo van a matar a él, lo van a martirizar, y dice: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Esta frase de Tomás Moro de verdad es como para imprimirla y ponerla así en la cabecera de la cama, ¿eh? Nada puede pasarme que Dios no quiera, y lo que Dios quiere para mí es en realidad lo mejor. Y les pongo un paréntesis, ahorita que tienen ustedes ese obispo enfermo. Allá en México, en el 2020, ahorita recordando esto, uno de los obispos auxiliares que estaba allá, yo lo apreciaba mucho, y era misionero del Espíritu Santo, y hablaba mucho con él, y se enfermó de COVID. Lo iban a llevar al hospital ya para internarlo, y yo le hablé por teléfono y le dije: monseñor, lo voy a ver, le llevo los sacramentos. Me dijo: no te preocupes, ya me lo dieron aquí mis hermanos obispos, porque los obispos auxiliares allá viven juntos, ¿no? Y él me dijo justamente esto: mira, Andrés, no puede pasarme nada que Dios no quiera, y lo que Él quiere para mí es lo mejor. Fue la última vez que hablé con él. Cuando después él murió, otro de los obispos que estaba ahí me dijo: mira, yo me acerqué con él antes de que lo lleváramos al hospital para hospitalizarlo, y le di la comunión, y cuando yo levanté la hostia le dije: Él es Jesús, el Salvador de los hombres, Él te va a salvar. Digo, él comulgó, y después de un tiempo de silencio me respondió y me dijo: no te equivoques, Carlos, no te equivoques, alégrate conmigo, porque ya se acerca la hora de mi liberación.
Fue la última vez que habló con él, lo internaron en un hospital militar y murió de COVID. Un hombre santo, porque quien muere así tiene una fe ya consolidada. Pero ¿qué diferencia es ver los males que pasamos en la vida con la mirada simplona de una vida mediocre, diminuta, o con la mirada grande de los ojos de quien conoce el amor de Dios y que sabe que incluso en la enfermedad, en la muerte, está Cristo abriendo caminos de libertad, como lo pensaba él? Bueno, o por otro lado, Juliana Norwich: yo comprendí por la gracia de Dios que era preciso mantenerme firme en la fe, creer con no menos fuerza que todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a dejar un paréntesis, el tema de la providencia de Dios, el gobierno del mundo y cómo el demonio y el mal no están por encima del poder de Dios, sino sometidos al poder de Dios. Esa es la primera parte. Ahora vamos a ver un poquito Satanás y sus ángeles, que es lo que enseña dogmáticamente la Iglesia en su desarrollo patrístico, en el magisterio que se consolida ya en el Cuarto Concilio de Letrán, en todo lo que es un tratado teológico sistemático de angelología, que pasa por mucho desarrollo, que pueden encontrar su resumen en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero primero, se separa de la enseñanza bíblica y dogmática quien piensa que el demonio no existe, ¿no? Es decir, algunos piensan esto, ¿no? Pero la Iglesia no piensa esto. La Iglesia cree que el demonio existe, ¿sí? Y lo cree y lo enseña. Y también se separa de esta enseñanza bíblica y eclesiástica quien piensa que es solo una pseudo realidad fantástica. No, eso no es lo que cree la Iglesia respecto a Satanás y los ángeles. Nosotros pensamos que Dios creó al mundo visible e invisible, y dentro de la sociedad angélica, innumerables ángeles delante de Dios, algunos pecaron, y estos que pecaron cayeron en desgracia y se hicieron demonios. Todo ese proceso que nos explicó el Padre de comprensión de este fenómeno llega a un desarrollo, a una precisión, donde los datos bíblicos y la reflexión de los padres pues tienen que definirse para que con una explicación clara podamos nosotros decir: el demonio existe, no es lo más importante de nuestra fe, para nada, pero hay que reconocerlo como algo que está divinamente revelado y enseñado por la Iglesia, ¿sí? Siguiente. Siguiente. Bueno, este sí. Debido a su caída, los ángeles rebeldes perdieron para siempre la posibilidad de la eterna beatitud. Entonces, los ángeles todos son criaturas espirituales, sustancias espirituales, nos enseña así Santo Tomás de Aquino, que tienen una vida espiritual, inteligencia, voluntad, están asociados, hay una sociedad angélica, tienen un lenguaje, un conocimiento, una manera de actuar, de querer, de amar, de decidir, y dentro de sus potencias naturales, que son muy amplias, en el momento de la prueba decidieron adherirse a Dios o rechazarlo. Los que se adhirieron a Dios fueron confirmados en la gracia y glorificados. Y esos son nuestros ángeles. Los que rechazaron a Dios se hicieron demonios. Todos los ángeles pasaron por una prueba. Esto que le estoy dando es un resumen de todo un tratado de angelología. Pasaron por una prueba y en la prueba vencieron a quienes los tentaban. ¿Sí? Ahora, usted piensa en su ángel de la guarda. ¿Alguna vez ha pensado en su ángel de la guarda? A ver, levante la mano. ¿Quién ha pensado en su ángel de la guarda? Bueno, pues déjeme le digo una cosa. Su ángel de la guarda venció a Satanás y a todos los demonios del infierno. Para que se distraigan un poquito, porque ahorita ya me fui muy elevado, entonces vamos a aterrizarnos un poco. ¿Sí? Un día estaba yo haciendo un exorcismo y un demonio me dijo: aquí está tu ángel de la guarda, es un mosquito.
Y yo me reí así como ustedes y les dije, pues será un mosquito, pero bien que te venció. A todos los demonios del infierno los venció tu ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque pasó por una prueba, una gran guerra en el cielo. Y la voz de Satanás, como haya sido, nos la podemos representar, que invitaba al rechazo de Dios y de su reino, también resonó en su interioridad como ángel. Y él dijo, no, yo serviré a Dios. Ese es tu ángel de la guarda. No solo San Miguel, desde luego, el capitán, general, príncipe, pero tu ángel de la guarda también. Un aplauso a los ángeles de la guarda, por favor. Bueno, y cuando tu ángel de la guarda le dijo a Satanás que no, en ese momento vino una luz interior, es una representación, que entró en él y de pronto se vio sumergido en Dios, divinizado, glorificado. Ya no solo tenía los dones de la naturaleza, sino ahora los dones de la gloria. Entonces, todos los ángeles que están en el cielo están viviendo en Dios, como los santos, bienaventurados todos. Y entonces, pues adquirieron por don, por gracia, por gloria, una vida divina, un compartir con Dios su existencia que no tenían antes. El demonio perdió eso, perdió la gloria. Los demonios perdieron la gloria, nunca la van a tener, pero no perdieron los dones de la naturaleza. Lo que Dios ya les había dado, no se los quitó. Se corrompió el don de naturaleza, sí, porque su entendimiento se oscureció y de ser criatura de luz se hizo oscuridad, y su voluntad, que es una capacidad grande para amar que tiene el ángel, para adorar, se obstinó en el pecado, en puro egoísmo. Y eso es un demonio. Un demonio es puro egoísmo, pura soberbia, puro ensimismamiento, pura oscuridad, que está tan obstinado en el rechazo a Dios que se vuelve puro odio contra Dios, contra su creación y contra su reino. Qué triste es la vida de los demonios, de verdad, ¿eh? Donde no está Dios, las cosas pierden su belleza. Bueno, pero no perdieron los dones de naturaleza, por eso los demonios tienen entendimiento, piensan, tienen razonamiento, conocimiento, que habían adquirido antes de la prueba y que fueron adquiriendo después. No sé si aquí digan eso, pero allá en México se dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, pues sí que es viejo, ¿no? Conocimiento que aprendieron, conocimiento que recibieron por ciencia infusa antes de su pecado. Y Santo Tomás enseña que los ángeles no aprendían como nosotros, no tienen sentidos, no tienen corporeidad, ¿no? Sino que desde el momento que fueron creados tenían una visión que Dios les había infundido de las cosas. Esa se llama ciencia infusa. Siguiente. Hay que tener la certeza que tanto los espíritus malignos como los ángeles buenos, por su sola naturaleza, no pueden conocer los secretos de Dios ni los secretos del corazón humano, ni tienen presciencia segura de las acciones libres futuras, sino solo conjetural. Conocimiento natural tienen y mucho. Ahí viene una cita de San Francisco que dice que un solo ángel, un solo demonio sabe más del mundo que cualquier científico que podamos pensar, ¿no? Que tiene una gran ciencia. Y eso sí es verdad. O sea, los ángeles y los demonios tienen una ciencia natural mucho más potente que la nuestra. No le vas a ganar si juegas con el maratón con el demonio. Ya no se usa ese juego, ¿verdad? El maratón. Ya casi nadie juega. ¿Todavía? Sí. Yo me acuerdo cuando era niño que veía cómo mis abuelos jugaban el maratón y me encantaba escucharlos porque aprendía muchas cosas, pero yo no sabía nada, ¿no? Nada más escuchaba las preguntas. Bueno, él sabe más que tú de la ciencia natural y que yo. Y tiene una potencia fuerte de ciencia natural, pero no lo sabe todo. Ahí está la pregunta que hicieron. No lo sabe todo el demonio, sabe ciertas cosas, ¿sí? No sabe los secretos de tu corazón, número uno. Tampoco sabe los secretos de Dios, los misterios de Dios. Otro día estaba haciendo yo un exorcismo
Y el demonio estaba desesperado porque no entendía lo que Dios estaba haciendo en esa alma que le estaba santificando en realidad. Y desesperado me dijo: veo hasta cierto punto, no entiendo más. Claro, no sabe, no entiende las cosas de Dios. Tiene ciencia, pero no tiene sabiduría. Está todo desconectado su saber con el sentido último, con los designios de Dios. Entonces, el movido por el odio, y en su odio está ciego. Fíjense, nada más volvemos a la redención. Dice el Evangelio de Juan que cuando Judas iba a traicionar a Jesús, tomó un bocado y dice que Satanás entró en él. ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y él se fue, vendió al maestro, lo traicionó, pero dice Juan que Satanás entró en él. Entonces, vamos a pensar, Satanás está ahí con Judas, como cómplice, cooperando, moviéndolo, seduciéndolo. No tolero, como dice Jeremías, al justo. Vamos a matarlo, porque en su presencia me es insostenible, intolerante. ¿Qué lo mueve? El odio. Ya no aguanto a Jesús en este mundo. ¿Por qué? Porque yo me siento el príncipe de este mundo y no lo tolero. Quiero que se vaya, lo voy a destruir. Y movió los ánimos de todos, del Sanedrín, del pueblo, de los romanos, y lo movió, podemos decirlo, bien. Conspiró con todos los actores para que al final fuera violentado, torturado, condenado a muerte y sacrificado Jesús. Y cuando Jesús está muriendo, Él puede decir: sí, mi odio se sacia porque lo odio, no lo quiero ver, al final me voy a deshacer de Él. ¿Y qué es lo que no vio? Que en ese mismo hecho, el que estaba siendo vencido era Él mismo. Porque allí Él estaba cumpliendo toda la Escritura para ser la víctima que iba a expiar nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí Él estaba venciendo a la muerte, preparando el camino de la resurrección para todos, y nada de eso lo vio porque estaba cegado por su odio. Eso es, no lo ve todo, no lo conoce todo, no lo entiende de todo. Los secretos de tu corazón no lo sabe, para que tengan paz ustedes. Ningún demonio puede saber tu diálogo íntimo con Dios, nadie, no lo puede saber. Puede sospechar, porque también es un buen observador, ¿no? Puedes sospechar lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, como un hombre perspicaz. Pongamos que tenemos el mejor psicólogo, de esos que son expertos en interpretar los gestos de la cara y saben si estás mintiendo, si no. Pues el demonio puede saber si estás enojado nomás viéndote la cara, ¿no? Claro, si estás triste, enojado, pero no puedes saber los secretos de tu corazón. Tampoco puedes saber el futuro. No puedes saber el futuro. Padre, usted está equivocado porque sí sabe el futuro el demonio, porque yo fui con una bruja y me dijo todo lo que me iba a pasar y me pasó. ¿Qué te dijo la bruja? Que yo me iba a enfermar de cáncer. Ah, bueno. ¿Y cuándo te detectaron el cáncer? Pues 1 mes, 2 meses después de que fui con la bruja. Pues claro que el demonio sabía que tenías cáncer, no que te iba a dar, porque lo estaba viendo. No puedes saber el futuro. Puede saber en el tiempo presente muchas cosas de ciencia natural que tú no sabes. Tú no sabías que tenías cáncer, pero ya lo tenías. Y luego además es bueno para conjeturar. Hay personas muy buenas para conjeturar, pero conjeturar es, evaluando el momento presente, puedo aventurar una predicción en el futuro que posiblemente pase. Eso lo puede hacer. Y puede ver un matrimonio que se está cayendo y decir: este matrimonio va a fracasar. Pero no es que esté realmente conociendo el futuro, simplemente está viendo el presente y conjetura. Entonces, atención, ningún demonio sabe los secretos de tu alma, ningún demonio sabe el futuro, solo Dios. Padre, ¿pero los demonios pueden conocer mis pecados? Pues claro que sí, los pecados sí, pero los pecados no son los secretos de tu alma. ¿Por qué los pecados sí? Pues porque Él es cómplice, porque Él tienta, porque Él seduce, porque ese es su objetivo. Los pecados externos, los pecados internos ni siquiera.
Bueno, siguiente. ¿Pueden hacer milagros los demonios? No pueden hacer milagros. Prodigios les llamamos, lo distinguimos en el vocabulario, el lenguaje que usamos. Porque un milagro exigiría que el demonio actuara por encima de las leyes de la naturaleza. Pero los demonios no pueden actuar por encima de las leyes de la naturaleza porque no son Dios, sino siempre bajo las leyes de la naturaleza. Es que yo vi en un testimonio de un exorcista que el demonio hizo que levitara un cuerpo. Eso no es un milagro. No es un milagro, está actuando bajo las leyes de la naturaleza. Yo puedo hacer que un cuerpo se eleve como un dron que hicieron moviendo el viento, ¿no? Y eso no es un milagro. Ahora, un ángel puede mover localmente un cuerpo de un lugar a otro, lo puede hacer, está dentro de sus potencias. Entonces puede hacer levitar un cuerpo, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque los espíritus están por encima del mundo físico y tienen cierto dominio sobre el mundo físico. Pero eso no quiere decir que estén por encima de las leyes de la naturaleza, sino que actúan dentro de las leyes de la naturaleza. Entonces, milagros no, prodigios sí. Prodigios sí. Cosas que a nuestros ojos parecieran milagros, parecieran fantásticas, mágicas, eso sí lo puede hacer. Y de hecho así es como seduce a muchos de sus servidores, ¿no? Siguiente. Podemos decir en conclusión que los demonios, seres creados, expulsados del cielo y arrojados sobre la tierra, pueden obrar exclusivamente dentro del espacio y del tiempo del universo visible y con estas condiciones. 3. Solo en plena dependencia de las leyes que regulan este universo, nunca fuera de sus posibilidades y siempre en obediencia absoluta al eterno proyecto de Dios, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es Cristo, el cual se manifestó para destruir las obras del diablo y dar a los que creen en su nombre el poder llegar a ser hijos de Dios. Siguiente. ¿Quién me lleva el tiempo, por favor? ¿Cuánto me queda? 20 minutos, perfecto. Bueno, entonces ya vamos a cerrar el segundo bloque. Ahora, que es el bloque, vamos a decir, de la naturaleza del demonio. Ahora vamos a hablar de su operación o de su acción. Entonces yo cuando les expuse la tesis, ya les hablé de dos tipos de acción. La acción ordinaria y la acción extraordinaria. Nos llama mucho la atención la acción extraordinaria y poco la ordinaria, pero hay que entender que este es su ámbito de acción. ¿Sí? La acción ordinaria es la tentación. La acción extraordinaria la tenemos clasificada en 4: vejación, obsesión, posesión e infestación. Las primeras 3 para las personas, la cuarta para lugares, objetos o animales. Se los repito: acción ordinaria, tentación; acción extraordinaria, vejación, obsesión, posesión para la persona e infestación, lugares, objetos o animales. Es que yo escuché de opresión. Sí, hay cierta literatura que habla de opresión, especialmente literatura en inglés, de exorcistas o psiquiatras de Estados Unidos. Pero hoy en día ese término de oppression ya lo hemos sustituido a nivel teológico por el término de vejación y de obsesión, porque es más específico, más correcto. Ellos decían physical oppression, eso es vejación, y cuando era psíquica, eso es obsesión. Entonces, así la tenemos clasificado ya ahorita, es el lenguaje común de todos los teólogos y los exorcistas que usamos, así. Ahorita les voy a explicar al menos una lámina, una diapositiva, cada una de estas, cómo es y en qué consiste. Bueno, para hacernos daño el demonio no necesita poseernos. Atención, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Mientras bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias, nuestras comunidades, porque como león rugiente busca a quien devorar. La tentación es el peligro más grave y dañino porque se opone directamente al diseño salvífico de Dios y a la edificación de su reino. Satanás logra apoderarse en verdad del hombre en lo que tiene de más íntimo y precioso cuando él con un acto libre y personal se pone bajo su poder con el pecado. En cambio, los fenómenos diabólicos extraordinarios de posesión, obsesión, vejación y de infestación son posibles
pero de hecho son raros. Ciertamente provocan grandes sufrimientos, pero de por sí no alejan de Dios y no tienen la gravedad del pecado. Entonces, vamos ubicando los tipos de acción. Los demonios existen, esto es lo que cree la Iglesia. No son igual que Dios, son criaturas. Fueron creados buenos, pero ellos se hicieron malos por su pecado y no están en el mundo de manera inactiva, sino actúan. ¿Cómo actúan? En primer lugar, con la tentación a la cual todas las personas somos sometidos, y en segundo lugar, con la acción extraordinaria a la cual solo unas pocas personas van a padecer. Gracias a Dios. Siguiente. Porque si no, imagínense cómo estaríamos. Siguiente. Bueno, la palabra de Dios nos invita a afrontar las enseñanzas del demonio, a detener sus flechas incendiarias. No son palabras románticas, sino que es un mensaje bíblico que en nuestra vida de santidad es una lucha constante. Contra nosotros mismos, nuestras pasiones desordenadas, nuestras inclinaciones egoístas, para poder asumir el reino de Dios por encima de todo, la voluntad de Dios por encima de todo. Amar a Dios sobre todas las cosas es una lucha. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, en el catecismo antiguo que te enseñaban, y todavía, pero antes era muy explícito, ¿no? Los enemigos del alma, ¿cuáles son? El demonio, el mundo y la carne. Y hay personas que solo, ya de esos tres, nada más se quedaron con uno, con el demonio. Y no es cierto. El principal enemigo que tenemos ni siquiera es el demonio, ¿eh? El principal enemigo que tengo soy yo mismo. Y les voy a decir por qué conforme a esto. Porque el demonio me puede tentar, sí, y por tal es mi enemigo, pero no me puede obligar a pecar. Y si yo me condeno, no va a ser por el que el demonio me tentó, va a ser porque yo pequé, ¿sí? Entonces, ¿a quién le tengo que tener más miedo? ¿Al demonio o a mí mismo? Pues a mí mismo, ¿sí? Entonces, el demonio, el mundo y la carne entendida como en nuestra humanidad todas las tendencias que se oponen al reinado de Dios, a su voluntad. No solo un aspecto, sino todo lo que se opone. Y entonces tengo que luchar contra mí mismo. Tengo que luchar para vencerme. Con la gracia de Dios siempre, ¿no? Sin la gracia de Dios nada. Pero con la gracia de Dios tengo que hacer un camino de conversión para luchar, para aprender a amar y perseverar en el amor, para tener rectitud, pureza, humildad. Santidad es una lucha, ¿sí? Contra el demonio cuando me tienta, sí, contra mí mismo también. Fíjense, Santo Tomás de Aquino dice que en su tratado sobre el pecado, que la mayoría de las veces que somos tentados, Satanás no nos tienta. Así lo dice Santo Tomás, ¿eh? Dice, el demonio no necesita la mayoría de las veces tentar a las personas, porque les basta su propia concupiscencia para pecar. Híjole, qué triste, pero es la verdad. Por eso él distingue entre tentaciones verdaderamente diabólicas y las que no son diabólicas. Dice, la mayoría de las veces ni siquiera necesita tentarte porque tú solito ya te enredas en tu pecado. Y sí es cierto, por eso tenemos que hacer un camino de conversión, de sanación, de restauración. ¿Sí? Nos tienta, sí nos tienta, pero a veces nosotros mismos nos ponemos en el camino del pecado sin necesidad. Bueno, entonces, para el combate tenemos armas poderosas que el Señor nos da. La fe que se expresa en la oración. A ver, ahí hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros protegernos de todos estos demonios que están saliendo? Que si los sumerios, los acadios, los sirios, los asirios, que si no sé qué. Bueno, vamos a leer juntos. La fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad,
la vida comunitaria, el empeño misionero, hasta ahí. Todo eso es victoria de Cristo contra el demonio en nuestras vidas. Todo eso es exorcismo, ¿sí? Porque le quita poder y dominio al demonio en nuestras vidas. Es nuestra vida cristiana, tu vida sacramental, tu oración, tu lectura, tu lección divina, tu rosario, tu devoción a la Virgen, a los santos. Todo eso es derrota de Satanás. Tiene poder, un poder grandísimo. El brujo llega y hace ahí un enredo, lo mete ahí, lo entierra en el panteón y dice, con esto voy a dañar a esta persona porque el demonio aquí. Y le pone tanta confianza a su maleficio que es una porquería. Nosotros tenemos unos medios de santificación maravillosos, grandiosos, altísimos, santísimos. Tenemos a Dios mismo en la lengua y a veces le seguimos dando más poder al maleficio que a Cristo presente y actuando en nosotros. Abramos los ojos, somos pueblo de Dios. Él nos santifica, nos da todos estos medios para vencer a todos los demonios del infierno. El que necesita un exorcismo, que lo vaya y lo reciba, se me va con Padre Siri. Pero la mayoría de las personas no lo necesitamos. Necesitamos luchar y vencer con la gracia de Dios, y aquí están los medios. Y aunque no tuviéramos exorcista, si nosotros tenemos vida de gracia, aumento de gracia por todo esto que aquí les estoy diciendo, el Señor en su misericordia se apiadará para librarnos de cualquier mal. Y el último que nos pone aquí dice, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos, la práctica de las virtudes morales, la fidelidad en la oración. Ascesis, ¿qué quiere decir? Ascesis, ¿sí conocen esta palabra? Bueno, se las voy a traducir de una manera muy sencilla. Cuando Jesús dice, esta clase de demonios no sale sino por ayuno y oración. El ayuno es una práctica ascética con la que vamos renunciando a nosotros mismos y siguiendo a Jesús. La ascesis es todo la lucha que tú haces para renunciar a ti mismo siguiendo a Jesús por el camino de la cruz, que implica a veces sufrir, a veces padecer y que necesitamos para vencernos a nosotros mismos. Todos los sacrificios que hacemos es ascesis. ¿Se acuerdan los niños de Fátima? Todos esos sacrificios que hacían chiquititos, pero bellos a los ojos de Dios, iban salvando almas, iban expulsando demonios, por decirlo así, y nomás se ponían de rodillas, se ponían una cuerdita, renunciaban a su comida, se la daban a los pobres, o se comían unas bellotas que sabían muy amargas, les dolía la cabeza porque tenía sed y renunciaba al agua, a Francisco. Eso es ascesis, ¿no? Entonces todos tenemos al alcance esto, pero dice adaptada a las situaciones encontradas, ¿no? O sea, tampoco se trata de dejarnos morir, ¿no? Con prudencia, pero con decisión. Tenemos que asumir la cruz como la victoria de Cristo frente al mal también en nuestras propias vidas. Y hay que asumir estas armas, ¿no? La obediencia a los mandamientos divinos. Todo esto es lo que significa conversión. Conversión, seguir la ley divina, las virtudes, etc. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora sí vamos a detenernos ya al tema de la tentación, ¿sí? Acción ordinaria. Ahora vamos a la acción extraordinaria. Vamos a definir brevemente en qué consiste estas modalidades para que ustedes las conozcan, no para que se sugestionen, porque luego pues sí pasa, ¿no? El sábado di una plática en República Dominicana por Zoom, no la di presencialmente. Y bueno, pues yo decía una cosa y entonces como 15, es que a mí me pasa eso. Tranquilos, no lo creo que de aquí, no sé, 400 personas, de lo que yo diga, me van a levantar la mano 100 y decir, es que yo sufro eso. No. Ustedes son personas que están en un camino de Dios, tienen su lucha, sí. Puede ser que el demonio nos tiente, siempre nos va a tentar. Puede ser que en un cierto momento
hayamos padecido un momento de oscuridad, de tribulación, de perturbación o inclusive hasta de vejación, sí, pero tranquilos. Esto es, vamos a decirlo así, asúmanlo con un razonamiento sereno, lo que les voy a exponer, sereno, ¿no? Ok, bueno. Por posesión se entiende la acción por la cual un espíritu maligno está en grado de ejercer un control despótico sobre un cuerpo humano, logrando en determinados momentos llamados de crisis moverse y o hablar a través del cuerpo de la persona poseída sin que la víctima pueda hacer nada para evitarlo, aun en los casos en que mantiene conciencia de lo que está sucediendo. Esto es posesión. Cuando un demonio tiene tal dominio sobre el cuerpo de una persona que lo puede mover o hacerlo hablar en momentos de crisis. No todo el tiempo, no, momentos de crisis. Puede mover su cuerpo o hacerlo hablar. A este síntoma, a este signo, cuando aparece esto, esencialmente nosotros le llamamos posesión. Es un daño que ejerce sobre el cuerpo y de manera indirecta también sobre la psique de la persona, pero no sobre su alma, ¿sí? Cuando caemos en pecado mortal, rechazamos definitivamente a Dios, nos hacemos esclavos de Satanás en lo más profundo que tenemos, que es nuestra alma, ¿sí? Tristemente esto puede pasarnos. Pero si estamos sufriendo una posesión, pero en el corazón, en el alma, estamos adheridos a Dios por la gracia, las virtudes teologales, por una vida de santidad, el demonio daña el cuerpo, pero no puede tocar el alma. Esto es muy importante, ¿eh? San Juan de la Cruz dice en la subida al Monte Carmelo que exorcizar a una persona es una obra de misericordia principalmente corporal. Y dice, ¿por qué la liberas un mal principalmente corpóreo? Pero también es espiritual, porque en razón de ese sufrimiento físico, la persona está también expuesta a mayores tentaciones, pero de por sí no implica una relación moral con el demonio, ¿no? Hay personas posesas que tienen una santidad de vida altísima, ¿eh? Está posesa, por lo tanto es un demonio. No es cierto. Hay personas posesas que tienen una santidad de vida altísima. Y les voy a poner ejemplos, dos que están canonizadas: Gema Galgani y Mariam de Jesús crucificado. Estuvieron posesas y estaban en un estado altísimo de unión con Dios, las dos en vida y desde ahora glorificadas en el cielo. ¿Y por qué ponemos estos ejemplos siempre que hablamos de este tema? Para que veamos y distingamos. ¿Qué es más grave? ¿Estar en pecado mortal o estar sufriendo una posesión? En pecado mortal, sí. Porque en pecado mortal estoy en riesgo de perderme para siempre. En cambio, si estoy en una posesión, pero estoy en gracia de Dios, estoy en camino de salvación. Siguiente. 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 Lo específico de la posesión diabólica es la presencia permanente de uno o más demonios en un cuerpo humano sobre el que en determinados momentos llamados de crisis ejerce un control despótico, moviéndolo y hablando a través de ese cuerpo como si fuera de ellos. Es esencialmente distinto a lo que en psiquiatría se le puede llamar un trastorno de personalidad, ¿no? Siguiente. En la posesión diabólica el demonio bloquea, paraliza, suspende el dominio que normalmente el yo humano, el sujeto moral, ejerce sobre la parte somática de la persona, su cuerpo, a través de las facultades intelectual volitiva del alma, sustituyéndola en el control y en la dirección del cuerpo. Por lo tanto, es el demonio en que los momentos de crisis hace que los miembros del cuerpo se muevan como quiere. Él es quien imprime en la fisionomía del rostro de la persona, en particular los ojos y la boca, los lineamientos que desvelan rasgos característicos de su personalidad, y en conjunto desvelan emociones sujetas a repentinos cambios: su cólera, su orgullo, su presunción, su desprecio, su voluntad de engañar, de asustar, su rebelión a Dios, su malicia, su miedo, mostrándose a veces como un animal perseguido que tiene terror de Dios y del exorcista. Siguiente. Siguiente.
Siguiente. Eso ya se los dije, pero lo voy a recalcar. No hay que confundir la posesión de un cuerpo humano de parte de un espíritu maligno con la unión moral que el diablo tiene con el alma de quien se encuentra en pecado mortal. Como ya se ha dicho, los fenómenos diabólicos extraordinarios de la posesión, de la obsesión, de la vejación y la infestación provocan ciertamente grandes sufrimientos, pero de por sí no alejan de Dios y no tienen la gravedad del pecado. Siguiente. 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 Aquí. Ya vamos a pasar a obsesión, porque me queda poco tiempo y quiero definirles las 4 áreas, ¿no? La obsesión es un tipo de acción con la que el demonio golpea la psique de la persona a través de mover los sentidos internos, principalmente la imaginación, la fantasía, las pasiones, los sentimientos, las emociones, ¿sí? Pero atención, en esto siempre hay que discernir, porque todo lo que sucede en mi alma, en mi interior, puede tener un origen diverso. Entonces les voy a poner el ejemplo de la tristeza. ¿Quién de nosotros ha sentido tristeza? ¿Y por qué ha sentido tristeza? Por una causa concreta, la que sea, ¿no? Entonces no porque sienta tristeza es el demonio el que movió la tristeza, no. Estamos hablando aquí de una acción extraordinaria, ¿sí? Que es extrínseca, que es súbita, que es intensa, que es ajena a la personalidad, que es intrusiva. Ahorita voy a poner ejemplos, ¿no? Siguiente. Este tipo de acción diabólica está circunscrita a la comunicación a los sentidos internos del hombre de especies, imágenes, sonidos, sensaciones insistentes. A menudo aparecen desde el principio absurdas al intelecto, son de tal magnitud e intensidad que la víctima no está en grado de rechazarlas. Siguiente. Por ejemplo, la persona obsesionada diabólicamente puede sentirse molestada por ideas o fantasías aburridas, constantes, inoportunas. En algunos casos puede advertir durante la oración como un constante hablar interior de otra persona que repite lo que ella dice, le sugiere otras oraciones, blasfemias, imágenes obscenas. Siguiente. Se sienten asaltados por improvisas e insistentes emociones de angustia, desesperación o ira absolutamente extrañas a su temperamento y a su carácter, sin ninguna relación con situación externa vivida en esos momentos. Son atacados por arrebatos irrefrenables de antipatía o de odio, hasta sentir el deseo de matar sin ningún motivo, personas muy amadas. Siguiente. Otros son atormentados por blasfemias o imágenes obscenas que se intensifican en momentos de oración, sobre todo cuando se acercan a lo sobrenatural, molestado por visión de figuras que pueden ser monstruosas. La persona se siente atada y advierte claramente que estas sensaciones o imágenes son extrañas a sí mismas. Siguiente. Este tipo de acción, la obsesión, la sufrió el Padre Pío, la sufrió San Juan María Vianney, muchos santos la sufrieron, pero muchas personas también la sufren y a veces no se dan cuenta. Y yo aquí voy a decir algo que mis hermanos sacerdotes me van a dar la razón. Mucha gente se acerca a la confesión y nos dice esto. Es que cuando yo voy a comulgar se me vienen a la mente blasfemias que yo no quiero tener. Yo las rechazo, no sé por qué vienen estos pensamientos blasfemos. Eso se llama obsesión diabólica. Si la persona es sana de mente, si no se encuentran razones para atribuir esto a una causa natural, y si esto aparece en contacto con lo sobrenatural, cuando va a comulgar, cuando hace su rosario, cuando está delante del Santísimo, ese es el demonio y se acabó y hay que rechazarlo. Y la persona a lo mejor medio que lo intuye, pero no está en suficiente conciencia de que es el demonio que lo va a rechazar. Y si tú estás escuchando esta confesión de manera discreta, en silencio, pon la mano antes de absolver en la cabeza del fiel, del penitente, en el nombre de Jesús. Yo te lo mando, espíritu de blasfemia, vete, déjalo. Si la persona tiene reacciones y necesita un acompañamiento más profundo, pues se manda con los exorcistas. Pero son síntomas de obsesión demoníaca. O lo mismo, imágenes obscenas, ¿no?
¿Por qué tengo estas imágenes cuando voy a comulgar? Bueno, pues porque el demonio quiere quitarte la paz, que te sientas impura, que te sientas indigna. Eso es obsesión. Pero no es una tentación. No es lo mismo tener un mal pensamiento que tener una obsesión diabólica. Esto es algo fuertísimo, intensísimo y totalmente ajeno a la persona. La vejación, ya nada más la describo, es la acción por la que atormenta físicamente el cuerpo, siguiente, de una persona, su salud física. Por ejemplo, infligiendo cortes, quemaduras, arañazos, picaduras, mordeduras, palizas, golpes, moretones, hinchazón, llagas con sangre, fracturas de huesos, incisiones, etcétera, etcétera. Sentir olores nauseabundos, ser blanco de piedras o de heces, etcétera, etcétera. Vámonos ya a la última diapositiva, nada más. Esa. Bueno, si Satanás obra en el mundo por su odio contra Dios y su reino, ello es permitido por la divina providencia, que con potencia y bondad dirige la historia del hombre y del mundo. Si la acción de Satanás ciertamente causa muchos daños de naturaleza espiritual e indirectamente de naturaleza también física a los individuos y a la sociedad, él no puede, sin embargo, anular la finalidad definitiva, la que tiene el hombre y toda la creación, el bien. No puede obstaculizar la edificación del reino de Dios, en el cual se tendrá al final la plena actuación de la justicia y del amor del Padre hacia las criaturas eternamente predestinadas en el Hijo Jesucristo. Más aún podemos decir con San Pablo que la obra del maligno concurre para el bien y sirve para edificar la gloria de los elegidos. Así toda la historia de la humanidad se puede considerar en función de la salvación total en la cual está inscrita la victoria de Cristo sobre el príncipe de este mundo. Muchas gracias. Gracias. ¿Le parece bien sesión de preguntas y respuestas? Sí, sí. Ustedes vean lo del tiempo y eso, sí. Buenos días, Ahí no escucho. agradecer mucho para la exposición muy clara, perdón por mi español. Pienso que fue importante también la precisación a nivel filosófico, ¿no? De que Dios y de que no hay Dios, que no son dioses, ¿no? Eso pienso que es muy importante. Tenemos la claridad con las escrituras que nos dio el Padre José antes, no sé, pero también importante es la filosofía. Y muy importante pienso también esto de los misterios del mal, ¿no? Porque usted mencionó algunas explicaciones, pero está todavía un misterio algunas veces. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco nos ilumina en esto, ¿no? Cuando vamos enfrente de personas a quien los hijos murieron, a veces no podemos explicar, ¿no? Y yo pienso, es solo un esclarecimiento, si posible, sobre el pecado y la relación con las familias. A veces nos dicen, cuando está en la familia alguien brujería o algo así, qué relación tiene con la persona, porque el pecado es personal. Entonces, a veces están creencias también Sí. de sacerdotes que nos hacen un poquito de daño en esto. Y tal vez, no sé si tenemos lugar o tal vez más adelante, pero las reglas del discernimiento de San Ignacio de Loyola nos explican también las tácticas del demonio, también si es solo para una desolación, en el ámbito de la desolación. Pero pienso que puede ser importante también descubrir estas reglas porque son más o menos comunes. Entonces se nos puede explicar algo muy rápidamente. Gracias, Padre. Brevemente, yo diría dos cosas. Una, respecto a las reglas de discernimiento.
Efectivamente, pienso que todos los fieles cristianos tenemos que aprender el discernimiento como una manera de vivir, para conocer nuestra propia alma y lo que sucede en ella, de cara a lo que Dios está suscitando, porque nuestra alma es un espacio misterioso donde Dios está actuando para transformarnos, criaturas nuevas, en hijos suyos, y para que se realice la vida pascual en nosotros, esa vida del Espíritu, tenemos que atravesar un crecimiento, un desarrollo, un progreso, que implica muchas veces ser sometidos a tentación, a prueba, a oscuridad, purificaciones, desolaciones. Y no sabemos cómo arreglárnosla con nuestra propia alma en las diferentes etapas de la vida espiritual. Entonces, aprender a discernir es una herramienta de sobrevivencia para todo fiel cristiano. Y hay que aprenderlo de manera teórica, pero sobre todo de manera práctica, con un buen acompañante, un buen confesor. Y con el paso del tiempo uno se va habituando a tener un discernimiento más rápido, más fino, más preciso. Pero todos necesitamos discernimiento desde niños hasta que vayamos al cielo, si Dios así lo permite, ¿no? Y San Ignacio es un gran maestro en el discernimiento. Hay otras cosas que hay que aprender también, pero lo que San Ignacio enseña en las reglas es verdaderamente un precioso, ¿no? Para todos. Si no saben de qué hablo, ¿qué es lo que mencionó el Padre? Reglas para el discernimiento de espíritus son parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, siguiente, respecto a las familias, ¿no? Tendría yo que desarrollar todo el tema y no tengo tiempo. Lo único que voy a decir son 2 principios para ubicar bien esto. El primero, el pecado es personal. La culpa del pecado no es transferible más que en el caso del pecado original. Por lo tanto, el responsable del pecado, él carga con la culpa, no la familia. ¿Sí? A veces el pecado atrae junto con la culpa y la pena un cierto daño. Y este es el segundo principio. Y en ese daño, claro que nuestros pecados dañan a nuestro prójimo. Todos los pecados que cometemos. Si yo soy un sacerdote chismoso, que estoy criticando todo el tiempo a mi obispo, estoy dañando a mi diócesis. ¿Sí? Si yo soy un padre de familia alcohólico, borracho, que llego y maltrato a mis hijos, estoy dañando a mis hijos. No le estoy transfiriendo la culpa a mis hijos, ni la pena, pero mi pecado tiene un poder destructivo que va a mis hijos. Después ellos van a ser adultos y a lo mejor uno va a ser borracho igual que yo, y entonces es un daño que necesita enfrentarse con la conversión. ¿Sí? Si una mamá es bruja y lleva a sus hijas a las brujerías desde niñas, les está haciendo un daño. No es que les transfiera la culpa, pero les está haciendo un daño. El daño del pecado sí nos alcanza. Así como hay una comunión en la gracia, en los bienes espirituales, lamentablemente también cuando hacemos el mal, generamos una fuerza destructora que alcanza nuestra situación social y principalmente a los que tenemos inmediatamente más próximos. Lo que es un error es pensar entonces que yo soy borracho porque estoy cargando el demonio de mi bisabuelo. Eso no, por favor. Eres un borracho, asúmelo con humildad, te vas a la confesión y si necesitas ayuda te metes en un programa para adictos, pero no te vas a quedar así culpando a tus ancestros. No, porque el Señor tiene todo el poder para darte a ti conversión y redención, independientemente del daño que tú tengas de parte de una familia, ¿no? Y así todo lo demás. No eludir la responsabilidad, sino enfrentarla para que se haga presente la redención en mi vida y en mi familia, porque siempre va a ser más fuerte el poder de Cristo en la familia.
Y ciertamente, aunque puede haber un daño del pecado de unos en otros, también tenemos que ponerle un límite, ¿no? Que es, vamos a decirlo así, las relaciones más próximas y más constitutivas. Nada más. Y les voy a poner un ejemplo también de esto, para que vean luego cómo es ridículo el demonio, pero más ridículos nosotros que le creemos, ¿eh? Un día estaba yo haciendo un exorcismo a una señora y me dijo: nunca vas a poder liberarla de mí, porque yo estoy aquí desde la generación de los ancestros que ofrecían sacrificios de corazones humanos en el templo mayor de Tenochtitlán. Son como 40 o 50 generaciones, ¿no? Y entonces nunca te vas a librar a ella no la vas a poder liberar, porque yo estoy aquí, tengo poder, dominio, derechos, porque es descendiente de los que ofrecían corazones a los ídolos. Bueno, no le hice caso, la exorcicé y se liberó. Nada que no se iba a liberar por eso, ¿sí? Pero fíjense lo que el demonio decía, que no se iba a liberar porque sus ancestros eran idólatras, asesinos, les daban culto a, no sé, a Huitzilopochtli, a quién se la deberían, ¿no? Eso decía el demonio. A ver, vamos a meterle algo de razón nada más. Sí, ya nos pasamos. Y termino con esto, algo de razón, ¿sí? Si somos honestos, todos somos descendientes de un idólatra, de un brujo, de un asesino, de un adúltero, y así todos los pecados. Entonces, por ahí no, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Nuestra